un retiro de 10%. Resulta que hay fuerzas de Apruebo Dignidad y de Socialismo Democrático que llamaron a enfrentar el debate de un nuevo retiro de 10%, de los fondos de pensiones, manteniendo lo que llaman la táctica de un trámite rápido para que vuelva a derribar de inmediato esta iniciativa. La duda se abre entre las presiones al Ejecutivo para que lleguen con ayudas económicas a la clase media, aunque también admiten que el rédito electoral de esta propuesta supera cualquier medida que pueda provenir del Palacio de la Moneda. Gonzalo Holguín, buenos días. Hola, Gonzalo. Muy buenos días, Katy y Tomás. Fue en medio de la elección de la presidencia de la Comisión de Constitución que se reactivó un debate legislativo conocido en esta instancia. Comenzaron ya, técnicamente, las presiones para que se ponga en tabla un proyecto de retiro de fondos de pensiones. Quedan aún 34 días para que el reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados habilite nuevamente la tramitación de estos proyectos, luego de que el 18 de abril del año pasado la Sala de la Corporación rechazara la idea de legislar. Fue un día intenso para la diputada Pamela Giles, de ser desmentida por una periodista cuando aseguró sacar a Carol Cariola de la presidencia, cuando en realidad fue una renuncia voluntaria, pasó a anunciar una suerte de patrocinio a la candidatura del socialista Raúl Leiva. Lo hizo sobre la base de un compromiso simple, que el diputado se abrió a tramitar el llamado sexto retiro. Quiero proponer que el diputado Leiva ojalá reciba la unanimidad de esta comisión, por cuanto se ha comprometido conmigo privadamente. Él está en disposición de actuar democráticamente y poner en tabla y tramitar el sexto retiro, aunque reciba presiones indebidas como las que hemos visto estos días de parte del gobierno. El diputado del Partido Socialista dice que los proyectos de rescate de fondos son un problema que hay que enfrentar y promete hacerlo de la misma forma que lo hizo Cariola, levantando cualquier veto y poniendo lo antes posible la iniciativa en tabla. Raúl Leiva, como muchos otros, cree que este proyecto no va a flotar. Nosotros no vamos a eludir ningún proyecto de ley. Tal como lo hizo la diputada Cariola, puso en tabla el quinto retiro, aunque estuviera en contra. Y ese se votó en contra en la comisión y se votó en contra en la sala. No se pueden eludir los problemas, hay que enfrentarlos con argumentos, con base, y eso es lo que vamos a hacer el 18 de abril en adelante. Va a seguir la misma suerte porque el contexto económico es muy distinto. La oposición será nuevamente una diáspora. Se van a dispersar las posiciones y también, por cierto, habrá posiciones políticas de quienes volverán a respaldar los retiros en un tipo de proyecto que presiones más, presiones menos, siempre termina con el voto a conciencia o con la libertad de acción. Andrés Longton ya no es jefe de bancada, pero incluso cuando lo fue mantuvo su postura contraria a los retiros. El diputado del Distrito 6 dijo que no importa cuántas ayudas sociales entregue el gobierno o si efectivamente logra mejorar la situación de la clase media, los retiros siempre van a ser tema. Yo voy a votar igual como voté el último, yo voy a votar en contra de los retiros. Creo que le hace mal al país en el mediano y largo plazo. Yo creo que los retiros siempre van a estar abiertos independientemente de que haya más o menos ayudas. Obviamente que la clase media siempre es la más perjudicada y esa clase media es la que el gobierno debería priorizar, sean permanentes o no estas. Siempre el tema de los retiros electoralmente a algunos les puede rendir mucho. Hace ya varias semanas que la conversación está zanjada en el oficialismo, en donde piden un trámite rápido para los retiros para que así caigan igual de rápido. Incluso un diputado de oposición comentaba en Reserva la noche del miércoles que ve a las fuerzas del gobierno alineadas en una idea. Pondrán el proyecto en tabla, escucharán los invitados que tengan que escuchar y pondrán también en una semana o máximo 2 una votación hasta total despacho para que la iniciativa llegue a sala. El jefe de bancada del Partido Comunista, Boris Barrera, concuerda. Dice que hay que dar el debate de una vez por todas. Yo creo que se va a rechazar en la sala. Si en ese momento se rechazó, creo que ahora hay más probabilidades que lo haga también. No sé si está ya establecido, pero habían conversaciones de que cuando se cumpliera el plazo en la Comisión de Constitución se iba a colocar al tiro en tabla. Y creo que si es así, no hay que cerrarse el debate y hay que darlo de una vez por todas. Actualmente el paquete de ayudas económicas del gobierno está a una votación de ser ley el próximo lunes y recomienzan procesos técnicos de consulta para las reformas de pensiones y tributaria. Vía Zoom se realizó el primer encuentro de contenidos de la mesa técnica de la reforma previsional con una mayor presencia de asesores que de diputados, manteniendo en todo caso la ausencia de Chile Vamos. El diputado del Frente Amplio Andrés Giordano explicó que se discutió la gobernanza del Administrador Previsional Autónomo, conocido como APA, que como sabemos se financiará con impuestos generales y contará con una dirección de 5 integrantes. Giordano dice que la desintegración vertical del modelo de las aseguradoras de fondos de pensiones no ha sido cuestionada, pero reconoce preocupación porque la tardía incorporación de Chile Vamos pueda disolver acuerdos políticos que de a poco se van alcanzando.
la conveniencia de que sea a través del IPS, de que sea un IPS reforzado o no, una institucionalidad nueva. Nadie cuestionó la desintegración vertical, que es uno de los ejes centrales de la reforma. Criticar el hecho de que todavía Chile Vamos se mantenga ausente de esta mesa. Los consensos a los que se pueda arribar podrían verse torpedeados por una propuesta que a lo mejor va en un sentido contrario a los consensos que ya se van construyendo. Esta tarde se espera una reunión crucial de las fuerzas de oposición en la etapa final del llamado proyecto alternativo de pensiones que van a presentarle al gobierno, que podría ser finalizado esta jornada o ultimado para que la próxima semana se incorporen en 3 semanas frenéticas de debate que vendrán, de las que debe salir sí o sí un nuevo entendimiento para abrir el camino a la reforma al sistema de pensiones. Tomás, Katy. Ayer hubo un cruce de declaraciones, ¿no? Nuevamente respecto del tema del sexto retiro de parte de la diputada Pamela Giles en relación a la salida de Carol Cariola de la Comisión de Constitución, que es parte de un acuerdo administrativo, ¿no? Lo hemos revisado acá en más de una oportunidad. Efectivamente hay que hacer una presentación de una renuncia, pero es una renuncia que está acordada. Ayer la diputada Pamela Giles hacía gala de eso, diciendo que se le había aceptado la renuncia de manera unánime a la diputada Cariola, lo que obviamente estaba establecido así, tiene que ser así, pero ella lo esgrimía como un logro personal y como la opción de que la persona que llegue finalmente a esa comisión dé curso a un nuevo retiro, ¿no? El denominado sexto retiro, a pesar de que no hubo en efecto 6 retiros, no para los bolsillos, pero sí este sería el sexto proyecto en la misma materia. Eso como parte del ambiente que hay en la Cámara en relación a esta opción. Sí, claro, esto empezó el martes, cuando la diputada Cariola presenta la renuncia o la plantea para que sea discutida. Fue en ese contexto que la diputada Giles bajó al podio del Pensador, un piso más abajo, y fue a señalar, entre otras cosas, además de referirse a otros temas, por cierto, que ella había logrado sacar a la diputada Cariola de la presidencia. Lo cierto es que desde arriba hacían señas. Bueno, la parlamentaria supuestamente ni siquiera estuvo en el momento en que se le aceptó la renuncia a la diputada Cariola y como muy bien dices tú, Katy, esta renuncia iba a ocurrir sí o sí. Raúl Leiva iba a ser candidato para suceder a Cariola sí o sí. Lo cierto es que desde el Partido Socialista dijeron: nosotros vamos a ser los primeros en intervenir y nominar al diputado de nuestra bancada. Acto seguido en la comisión, la diputada Giles hizo lo que hizo, escuchamos la intervención, patrocina, respalda de alguna manera a Raúl Leiva bajo el entendimiento de que él va a poner en tabla los proyectos de retiro. Nosotros hablamos con el parlamentario y por supuesto que está toda esa voluntad para ocupar lo que yo les decía, Tomás, Katy, esta táctica política en donde entienden que los apoyos no están. Entonces, bueno, apenas se pueda, tramitémoslo rápido y vemos qué pasa. Probablemente se va a caer. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias, Gonzalo. Hasta pronto. Hablemos de las 40 horas. Con el compromiso de una indicación del gobierno, la Comisión de Hacienda del Senado despachó el proyecto que reduce la jornada laboral gradualmente en 5 años, de 45 a 40 horas semanales. El Ejecutivo acordó con los senadores del oficialismo y de la oposición que el próximo martes se ingrese una indicación que permita a las empresas adelantar voluntariamente el régimen 4x3 desde el primer año de vigencia de la ley. También habrá un impacto inmediato para quienes estén sujetos a jornadas especiales, como por ejemplo las trabajadoras de casa particular, que pasarán de 45 a 40 horas de manera directa, incorporándose además al régimen de horas extras regular al resto del mundo laboral. La ministra del Trabajo, Janet Jara, dijo que esta ley impactará a 6 millones de trabajadores regulados por el Código del Trabajo, y para el sector público existe un protocolo que terminará con un proyecto aparte. Existen los trabajadores y funcionarios públicos que tienen un protocolo firmado en nombre del Gobierno de Chile a fin de poder concordar los términos en los cuales también se va a reducir la jornada laboral para ellos. Eso va a ingresar como otro proyecto de ley, requiere además un financiamiento permanente. Ese es un trabajo que tenemos todavía tiempo para realizarlo. El presidente de la Comisión de Hacienda, el senador PPD Ricardo Lagos Weber, precisó que uno de los componentes que abre el camino para que se apruebe el proyecto es la gradualidad y la flexibilidad que va dependiendo de cada sector productivo. Por ejemplo, habrá sectores que promediarán 40 horas semanales a lo largo de 2 semanas, trabajando la primera de ellas 45 horas y la segunda 35. Lagos Weber dijo que son estas condiciones conversadas en el Senado las que significan que esta iniciativa puede tener un impacto positivo. Se votó por unanimidad el proyecto. Este es un proyecto que le hace bien a Chile, le hace bien a los trabajadores y trabajadoras de Chile, genera mejores condiciones de vida y tiene una gradualidad en el tiempo que, una vez que sea ley, va a permitir a las empresas adaptarse a esto, pero lo importante es que va a constituirse en un derecho de que en Chile se van a trabajar 40 horas y no 45 como hoy día.
La oposición pidió condiciones que permitieran, dicen, amortiguar el posible impacto que tendrían las pequeñas y medianas empresas y reconocen que el acuerdo al que se llegó resuelve estas aprehensiones. El senador de Renovación Nacional, José García Ruminó, señaló que las necesidades económicas de este sector los pueden poner en una situación de desventaja, pero el efecto diferido en el tiempo les va a permitir adaptarse. Naturalmente, la gradualidad va a permitir que todas las entidades se puedan adaptar mejor, particularmente las pymes, como son entidades económicas que tienen menores ventas, que tienen menor respaldo, entonces por supuesto que es más difícil. Los 5 años va a permitir que se puedan adaptar. El próximo martes la propuesta sería aprobada en el Senado para pasar al tercer trámite constitucional. Hablemos de la reforma tributaria. El plan Invirtamos en Chile del gobierno se puso en marcha en septiembre del año pasado y contiene 6 ejes de acción y 28 líneas de trabajo para aumentar la inversión. Y la concreción de la agenda permitiría impulsar la inversión total en por lo menos 5 puntos porcentuales durante 2023, con arrastres adicionales hasta 2024. Y además esperaba generar entre 50.000 y 70.000 nuevos puestos laborales. Sin embargo, una parte significativa de las medidas que contemplaban estímulos tributarios a la inversión privada estaba en la reforma impositiva y se cayeron con el rechazo al proyecto de la Cámara de Diputados. Ayer el ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció que el gobierno buscará reponer esas propuestas. Hemos impulsado un plan para recuperar la inversión con una serie de medidas. Algunas estaban en el proyecto de reforma tributaria. Vamos a ver ahora cómo logramos revivirlas junto con los temas centrales de la reforma, dijo en la inauguración del año académico en la Facultad de Economía de la Universidad Diego Portales. Mientras las medidas de incentivos tributarios del plan Invertamos en Chile, destacaba crear un incentivo tributario para proyectos de inversión con efecto multiplicador y verde, aplicar mecanismos transitorios de depreciación semi-instantánea durante 2023, postergar la entrada en vigencia de cambios respecto al tratamiento de pérdidas tributarias, extender la reducción en el impuesto de primera categoría para las pymes por 2 años, eliminar cambios en tributación de contratos de leasing y modificar mecanismos de compensación por postergación del pago del impuesto a la renta a través de sociedades con rentas pasivas. No obstante, esta última propuesta, que implicaba acotar la tasa y la base del impuesto a las utilidades diferidas, se ve inviable que persista debido a que provocaba rechazo en el sector empresarial. En la presentación del ministro de Hacienda se detalla que de las 28 medidas que contiene el plan, el 54% se encuentra en ejecución o finalizadas. De las otras, el 25% corresponde a proyectos de ley en trámite, 11% está en proceso de diseño, eso significa que la medida está en el trabajo interno previo a la ejecución, lo que puede incluir redacción de proyecto, trabajos de coordinación entre ministerios, etc. El último 10% se categoriza como pendiente, porque aún se está en proceso de coordinación inicial con todos los actores. Y la empresa AgroSuper detalló que las más de 40.000 aves que tuvo que sacrificar por el caso de influenza aviar se evalúan en $435.000 y equivalen a un 0,16% del total de pollos que mantienen en sus granjas a nivel nacional. En una comunicación enviada a la Comisión para el Mercado Financiero, sostuvieron que existirían gastos asociados a medidas de mitigación por aproximadamente $800.000. En el Servicio Agrícola y Ganadero confirmaron que de momento no se registran más casos de contagios en otros planteles avícolas y el jefe de División de Protección Pecuaria, Carlos Orellana, aseguró que se están llevando a cabo todas las medidas para controlar la situación. Y junto con esto mencionó que si los planes son efectivos, se podría anunciar el fin de la emergencia en el país para poder recuperar la certificación que habilita las exportaciones de productos al extranjero. Darle tranquilidad a la población de que se están efectuando todas las labores que corresponden, tal como señalamos en evento muy acotado. La vigilancia que ya desplegamos en el perifoco nos sigue arrojando resultados negativos, por lo tanto nosotros esperamos que en el corto plazo esta situación sea contenida y Chile vuelva a recuperar el estatus de un país libre de influenza aviar altamente patógena. Pese a que no se ha detectado la presencia del virus en personas, en el Ministerio de Salud elaboraron un plan de seguimiento para quienes están expuestos a posibles contagios. Esto lo dijo así la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Alpagli. Y es por eso que hemos activado a toda la red de salud, haciendo también una capacitación a los equipos regionales en influenza aviar para poder detectar oportunamente, en caso que se presentara algún caso en la red, poder responder con tratamiento de forma oportuna, lo cual, como muy bien dijo la ministra, aún no se han reportado. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, abordó quiénes son las personas más expuestas a contraer gripe aviar.
Por lo tanto, la población en riesgo son los trabajadores que están directamente expuestos a estas aves, para lo cual nosotros recomendamos el uso de equipos de protección personal, y también las personas que se dedican a la crianza de gallinas y cuyas gallinas pudieran estar enfermas. Respecto a las repercusiones que pueden tener los casos en planteles industriales,